estudio del impacto ambiental. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Es un sí o un no? Y lo otro es que, por supuesto, ahí en la página web también usted lo puede imprimir todos los decretos legislativos donde le hemos aprobado. Claro, al principio ustedes sustrayeron 25 millones para el Hospital de El Salvador del Seguro Social, pero después le hemos aprobado 15 millones. Y ya con el presupuesto 2021, fíjese que ahí dice, vaya a leerlo, 60 millones para el funcionamiento del Hospital de El Salvador, y ahí están los votos del grupo parlamentario del FMLN. Ministro. Sí, bueno, no hay ningún decreto que diga en este decreto que se aprobó, y es el único que he hecho mención, no asignaron recursos para reconstruir la red hospitalaria y para realizar todas las actividades de la pandemia. No se han aprobado. Y cuando habla de funcionamiento, que de hecho es lo que venía en el presupuesto, que fue a solicitud del Ministerio de Salud, una cosa es funcionamiento y otra cosa es construcción. Hay que entender bien las cosas como son, porque una cosa es construcción y otra es funcionamiento. El Hospital de Seguro Social de San Miguel va a costar 180 millones de dólares, pero aparte hay que invertir millones de dólares en su funcionamiento para pagar agua, luz, personal, etcétera. Y con respecto a las preguntas de los permisos, ya la respondí, diputada. Es decir, nosotros hicimos todos los procesos legales pertinentes, lo hicimos de manera correcta, a diferencia del Hospital del Seguro Social de San Miguel, que no contaba con permisos y por eso no pudieron terminar de construir. De hecho, les detuvieron parte de la construcción. Ahí vimos las láminas de cómo estaba el Hospital del Seguro Social. En lugar de un muro dejaron las láminas que entregan en la campaña, me imagino que son. A ver, ministro, voy, doctora. Usted acaba de mostrar un decreto, ministro, que se aprobó en esa Asamblea Legislativa. En ese decreto, precisamente, de libre gestión, el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, vino a esta Asamblea Legislativa a pedir una compra de urgencia de 300 respiradores artificiales al gobierno de Brasil. Vino a pedir autorización para comprar hidroxicloroquina. Quisiera saber qué pasó con esos 300 respiradores artificiales que tengo entendido no llegaron, y quisiera saber qué pasó con esas 575,000 dosis de hidroxicloroquina que el mismo presidente Bukele reconoció que se equivocaron y que ya no se van a utilizar. Si me puede contestar con base a ese decreto que usted mostró primeramente. Diputado, yo estoy hablando de cuando se aprobó los lineamientos de la UNAC. En ese decreto, precisamente, en ese decreto, he hecho mención, no se aprobó ni un centavo para reconstruir todos los hospitales públicos, no se aprobó ni un centavo para construir el Hospital El Salvador, no se aprobó ni un centavo para los hospitales temporales, para los kits de medicamentos, para los paquetes alimenticios, no se aprobó ni un centavo. Repito. Es decir, eso es lo que le he dicho. No, pero repito la pregunta. Usted muestra un decreto precisamente con lineamientos, y en ese decreto precisamente nosotros aprobamos que por la emergencia no se utilizara la LACAP. Y vino Nelson Fuentes, el ministro de Hacienda, y nos dijo: señores, necesito con urgencia 300 respiradores artificiales que Brasil nos está donando, que Brasil nos está vendiendo. Necesito comprar hidroxicloroquina. Se le dio la autorización. ¿Qué pasó con esos respiradores artificiales de Brasil? ¿Dónde están? 1. 2. ¿Qué pasó con esas 575,000 dosis de hidroxicloroquina que el mismo presidente Bukele dijo que las compraron, que después las sacaron de uso y que después el mismo presidente dijo que de repente él las utilizaba como tratamiento terapéutico o preventivo? ¿Qué pasó, ministro? Yo les he hecho mención sobre los dos temas en los cuales el Ministerio de Obras Públicas ha trabajado. 1, la infraestructura, y 2, el transporte. Y justamente ha sido en esas áreas en las que el Ministerio de Obras Públicas se ha enfocado para poder apoyar al Ministerio de Salud y apoyar a diferentes carteras para poder atender la pandemia. Entonces, justamente esos son los temas en los cuales me han citado. No es que no tengo la respuesta, pero ustedes me han citado por ese tema específico. Ok, permítame, doctora. A ver, vámonos entonces a las competencias suyas. Hay declaraciones, hay audio grabados donde su persona manifiesta que la fase 3 del Hospital El Salvador iba a estar lista e iba a comenzar a funcionar el 31 de julio. 5 meses y medio han pasado desde entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hospital? Por un lado. Y por el otro, recientemente hemos visto declaraciones del presidente de la República regalando casas, aduciendo que es del ahorro de la construcción del Hospital El Salvador, un ahorro de un hospital que no está terminado. ¿Qué pasó, ministro? Eso sí me lo puede contestar usted porque es obra pública.
quizás no estuvo en el país cuando fue la pandemia, diputado. No sé si vio la inauguración del Hospital El Salvador en su fase 1 y su fase 2. Es decir, la fase 3 usted la de hecho prometió. se han salvado miles de vidas en la fase 1 y la fase 2. Y la fase 3, que va a ser una estructura permanente para poder realizar diferentes atenciones médicas. Un hospital de primer mundo que no dieran otros países de Centroamérica por haber tenido este hospital, incluso en Europa. Ingenieros, arquitectos han elogiado el Hospital El Salvador, excepto esta asamblea, lamentablemente. Y obviamente sabemos por qué. Pero gracias a Dios que se están salvando vidas en ese hospital. Y gracias a Dios que se tiene la capacidad hospitalaria. Y ojalá, primero Dios, que no lo lleguemos a utilizar, pero aún así estamos construyendo una estructura, como lo menciono, que va a ser permanente, que va a salvar vidas, y el hospital se está construyendo. Ahorita ya entramos a la etapa de cerramiento y esperamos concluirlo en el primer trimestre de este año, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, y que es una obra importante para nuestro país porque va a salvar miles de vidas de salvadoreños. Yo quiero hacer mención a algo. Nosotros nos enfocamos en la pandemia a realizar diferentes actividades y lo principal eran hacer 3 cosas para nosotros, para el Ministerio de Obras Públicas. 1, habilitar todas las camas que eran necesarias en toda la red de hospitales públicos, habilitar la fase 1 y la fase 2, donde se iban a tener cerca de 1.000 camas de cuidados intensivos, y 3, apoyar en diferentes actividades de transporte. Y fue justamente en eso que nos enfocamos para poder hacer las cosas de manera rápida. En el caso de la fase 3 se está construyendo y, como lo menciono, se va a terminar en el primer trimestre de este año y gracias a Dios va a seguir salvando vidas de cientos de miles de salvadoreños. A diferencia de antes, que por ejemplo el Hospital del Seguro Social de San Miguel no lo terminaron, ahí hay fotografías, a diferencia del pasado que se robaban el dinero, ahora el dinero ministro, se invierte en el pueblo y quizás eso es lo que le molesta. A ver, ministro, no, o sea, yo no me doy por aludido, pero si usted tira piedras, no espere que le tiren flores, porque entonces de repente yo le voy a venir a preguntar qué pasó con las caretas que le compraron a Coqui Aguilar, qué pasó con las mascarillas que le compraron a un diputado disidente de Arena, qué pasó con los respiradores artificiales, con los carros BMW que andaban dando el servicio de Uber. Entonces hay mucho de qué hablar, ministro. O sea, por eso le digo, o sea, aterricemos, pues, o sea, seamos responsables. Tiene el uso de la palabra. Bueno, ya le correspondí, es decir, se va a terminar el primer trimestre de este año, un hospital que va a salvar vidas, y gracias a Dios que el presidente de la República tomó las decisiones de manera oportuna y no fue esta Asamblea Legislativa la que estuvo administrando la pandemia, porque incluso cuando era el dengue se le salía del control el dengue. Y ya me imagino que si fuera esta pandemia la que ustedes hubieran administrado, hubiera sido catastrófico. Dengue no está en discusión. Colegas, ¿alguna pregunta más para terminar con el señor ministro? Hacían mención sobre los ahorros del Hospital El Salvador, y es que yo había mencionado que es un proceso diseño-construcción, y ahí es donde claramente explicaba un poco sobre este tema. Cuando es un proyecto de diseño-construcción, los riesgos los asume el contratista, 1. 2, no se pueden hacer incrementos en los montos contractuales, es decir, el hospital no puede costar más de eso. Además, y esto en tercer lugar, y creo que es la parte más importante de la generación de esos ahorros, es que se invitaron a diferentes empresas para que compitieran diferente a antes, que ya se tenía el ganador y solo faltaba inventarse el proyecto, o ya tenían quizás el proyecto y faltaba la licitación, pero ya está el ganador. Nosotros no, nosotros sometimos a competición los procesos que tenían las etapas constructivas del Hospital El Salvador. Entonces, en esa competencia fue que nos generó ciertos ahorros. Teníamos un monto presupuestado y se generaron ahorros, y con esos ahorros es que se hicieron las adquisiciones. A pesar que ese no es el tema, pero quería hacer mención a eso porque, es decir, el proceso, gracias a Dios, como se hizo transparente, como se hizo de la manera correcta, nos generó ahorros para poder hacer esto. Lo otro es con respecto a lo que mencionaban de libre gestión, yo quiero aclarar algo. Es decir, la ley LACAP faculta hacer 3 tipos de mecanismos de compra: libre gestión, licitación pública y contratación directa. Los lineamientos de la UNAC
permitían realizar contrataciones directas. Incluso, a pesar de eso, tratamos siempre de garantizar transparencia y competencia de diferentes empresas. Pero lo que quiero decir con esto es que ese es un proceso, eso no asigna fondos, es decir, ese es un mecanismo en el cual se pueden hacer las compras. Eso más que todo. Ok, 2 preguntas más para terminar con el ministro. Doctora Gómez, tiene el uso de la palabra y cerramos con la doctora Vigil. Gracias, presidente. No, yo igual no me quedó claro la parte del estudio ambiental, sobre todo ahora que es permanente. Y se lo vuelvo a repetir, aunque no le gusta, ministro, pero es mi deber, mi atribución y mi facultad como diputada preguntárselo. Y también quiero volverle a recordar para que le quede claro al pueblo salvadoreño. Cuando usted dice que la Asamblea no ha dado recursos, solo le quiero recordar que se le otorgaron la autorización de 2.000 millones a su ejecutivo el 26 de marzo. En el decreto 640 del 5 de mayo se le otorgó a su ejecutivo 1.000 millones autorizados por esta Asamblea Legislativa. Y el decreto 703, que es el 2 de agosto, también le autorizamos 250 millones. También quiero aclararle, por si no lo tiene claro, ministro. La Asamblea le autoriza al Ejecutivo y es su Ejecutivo el que va a gestionar. Nosotros acá no somos banco, no emitimos dólares. Nosotros emitimos decretos para autorizarles a ustedes que vayan a gestionar y consigan el dinero. Y que sea planificado y sea ejecutado en el tiempo debido. No que tengan dobles discursos o dobles caras y mucho menos que mientan. Que dicen un mes y terminan con otro. Y ahora resulta que el Hospital El Salvador terminará casi un año después. Bueno, eso era lo que quería recordarle al señor ministro de Obras Públicas. Doctora Vigil. Gracias. Yo solo quería recalcar que no entendía por qué estábamos insistiendo tanto en lo del estudio medioambiental. Si CIFCO ya era cemento cuando se decidió hacer ahí el Hospital El Salvador, no se ha ido a talar un bosque para ir a construir algo allá y se están pidiendo procesos regulares en tiempos de pandemia donde la prioridad sigue siendo salvar vidas. Y respecto a la hidrocloroquina y a los respiradores, considero que no le compete al ministro de Obras Públicas dar esa respuesta. Ya el presidente explicó que la hidroxicloroquina será utilizada en nuestros pacientes con enfermedades crónicas que no van a preocuparse porque les falte su medicamento en muchos años. Perfecto, queremos darle las gracias. Sí, ministro. Lo que pasa es que hicieron mención, solo quiero decir algo. No, y lo bueno es que ahora la medicina se va a ocupar y no se va a enterrar, ¿verdad? Eso creo que es importante. Pero con respecto a lo que menciona, yo no sé, yo entiendo, tal vez no le quedó claro o tal vez no se comprendió, diputada, pero lo que sí está claro es que hicimos todas las cosas, todos los procesos constructivos de manera legal, garantizando la normativa de construcción, garantizando todos los procesos y los mecanismos legales que nosotros teníamos a nuestra mano, y con los pocos recursos que se tenían disponibles se realizaron todas las acciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y diferentes carteras. Y quiero mencionar algo porque también, y quiero aclarar algo sobre esto, porque acá decían de hacer reorientaciones de fondos y que de hecho es lo que los mismos diputados han estado criticándole al gobierno, que dicen que se hicieron reorientaciones de fondos. Pero yo quiero aclarar algo sobre este tema que hacían mención, y es justamente que la ley AFI, que esta es una ley que fue aprobada ya hace años, incluso hay diputados que ya tienen más de 20 años en esta Asamblea Legislativa y han de conocer un poco, ¿verdad? O si no, igual la pueden leer. Pero en el artículo 45, literal B, dice lo siguiente: el órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda autorizará las transferencias entre créditos presupuestarios de un mismo ramo u organismo administrativo. Es decir, ya la ley faculta que
media vez sea del mismo ramo, se pueden hacer modificaciones presupuestarias. Aquí siempre en esta Asamblea Legislativa se ha dicho que el gobierno ha cometido irregularidades, pero entonces acá está, si quieren se los puedo dejar, esta es la ley. Si quieren les podemos dejar los documentos para que ustedes después lo puedan leer y les pueda quedar un poco más claro. Perfecto, ministro.